Señor, estamos tan agradecidos por la sublime oportunidad que tú nos das, Señor, de acercar nuestros corazones a tu misma presencia y poderte adorar, bendito Padre de la gloria, ser cubiertos en el poder de la sangre de Jesús, para que todo pecado y toda maldad, bendito Dios de la gloria, puedan ser cubiertas, Señor, y podamos disfrutar de tu gracia, de tu gloria y de tu misericordia, Señor. Concédenos la gracia de poder disfrutar con toda intensidad tu sublime presencia. Concédenos la gracia, Señor, de acercar nuestros corazones más y más a ti y de disfrutar con mayor intensidad el poder glorioso y sublime de tu amor. Permítenos, oh Dios de los cielos, exaltarte, adorarte, magnificar tu nombre, aun en medio de la adversidad, aun en medio de la dificultad, Padre de gloria. Oh Dios de los cielos, acércanos más y más a ti y permítenos disfrutar con mayor intensidad el poder sublime y glorioso de tu presencia. Cúbrenos, abríganos, bendícenos, fortalécenos y ayúdanos, Señor, cada día a estar con más hambre de ti. Derrama sobre cada uno de nosotros espíritu de gracia y de oración para contemplarte, para mirarte, para acercarnos, Señor, al trono de la gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Fortalece nuestras vidas y acércanos más a ti, Padre. Por tu bendita misericordia te lo rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Existe una dimensión, una medida de la presencia de Dios que nosotros disfrutamos no por un conocimiento teológico, sino por experimentar realmente la cercanía del Señor. La presencia del Señor está permanentemente disponible para nosotros, no importando las circunstancias que estemos viviendo, no importando las circunstancias adversas por las que estemos atravesando. Pero se trata de que nosotros podamos experimentar al Señor no con un conocimiento teológico correcto, sino como una experiencia real de acercarnos al Señor. Y eso de buscar al Señor tiene que ver con el centro mismo de nuestro corazón. ¿Cuál es el enfoque que nuestro corazón tiene? Vamos al Salmo 119. Y vamos a leer el verso 10. Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. La Nueva Versión dice: yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y Jeremías 29, algo que conocemos mucho es: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Entonces, en la medida en que nosotros enfocamos nuestra atención en el Señor y decidimos encontrarnos con Él, buscarlo a Él, necesitamos buscarlo con todo el corazón. Es decir, que todo nuestro ser
esté centrado únicamente en Él. Porque la promesa del Señor es: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Entonces es absolutamente necesario que cada vez que nos acerquemos a Dios, lo hagamos poniendo toda nuestra atención y todo nuestro enfoque únicamente en Él. Por eso dice: yo te busco con todo el corazón, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, amados, para muchas personas resulta en ocasiones difícil encontrarse con el Señor, disfrutar su presencia. Y el asunto no es que sea difícil encontrarnos con Él, sino que la actitud con la que lo estamos buscando no es la correcta. Porque hay una medida de la presencia de Dios en cada ser humano, creyente y no creyente. Porque es lo que dice Colosenses, vamos ahí en el capítulo 1. Hay una medida del Señor en cada ser humano sobre la tierra, creyente y no creyente. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y noten eso último: y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él, en Jesús Santísimo, subsisten. Así que Jesús en realidad sustenta cada célula de tu cuerpo, de tu ser. Si el Señor no sustentara nuestro cuerpo, no podríamos existir. Porque todas las cosas en Él subsisten, en Él subsisten. Dice: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Dice la Nueva Versión: por medio de Él forman un todo coherente, algo que está permanentemente unido. Todo en el universo subsiste en el Señor Jesucristo. Él es el creador de todo y Él es quien sustenta absolutamente todo. Él es el que permite que la materia esté unida, que exista los cuerpos, que exista el sol, la luna, las estrellas, los árboles. Si el Señor no sustentara el universo, no podría existir. Entonces, hay una medida de la presencia del Señor que está en todos los seres humanos. Porque si el Señor no estuviese sustentando ese cuerpo, no existiría. No existiría. Él es el que mantiene, como dice esta Nueva Versión, por medio de Él forman un todo coherente. Él es el que mantiene la unidad y la armonía en tu cuerpo, en el universo y en todo lo que ha sido creado. Entonces nosotros, que hemos sido llamados por el Señor a estar con Él, debemos ser conscientes de que incluso antes que viniéramos a Jesús, antes que Él se acercara a nosotros, antes que nuestro corazón se abriera a Él, ya Él sustentaba nuestras vidas, nuestros cuerpos. Si no, sencillamente no existiríamos. Fue Él quien puso aliento de vida en cada uno de nosotros para que llegásemos a ser seres vivientes, almas vivientes. Cuando una persona, entonces noten eso, hay una presencia del Señor en todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Cuando una persona empieza a ser buscada por el Señor, acuérdense
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, cuando el Señor empieza a acercarse a una vida y esa persona empieza a tener convicción de pecado y se abre al Salvador, al Redentor, para el perdón de sus pecados, entonces recibe la gracia, el don del Espíritu Santo. Al nacer de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar en esa vida. Entonces, en primer lugar, el Señor sustenta el vasto universo, tu cuerpo y mi cuerpo, incluso antes de ser creyentes. Hay una dimensión de la presencia del Señor. Cuando naciste de nuevo, te entregaste verdaderamente a Jesús y el Espíritu de Dios vino a morar en ti. Él te hizo el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué está buscando el Señor? Que tú te encuentres en realidad con Él, con el Espíritu que ya hizo morar en lo profundo de tu ser. Entonces, la presencia de Dios no puede ser una cosa como extraña para los seres humanos. Al contrario, necesitamos buscarlo de todo corazón para podernos encontrar con Él. Porque es la promesa, me buscarán y me hallarán. Porque me buscarán de todo su corazón. Es decir, que Él es el centro completo de nuestras vidas. Pero además, la Escritura declara, vamos a Mateo capítulo 18. Verso 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están congregados dos o tres en mi nombre, allí Él estará. Yo estoy en medio de ellos. Entonces, si el Señor ya mora en mí y mora en ti, si hemos nacido de nuevo, ¿por qué tenemos que estar en armonía tú y yo para que la presencia de Dios se manifieste? Porque Él dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. ¿Por qué tenemos que estar en armonía? Porque cuando nosotros nos congregamos para tener una adoración pública, lo que buscamos es un incremento en la manifestación de su presencia. Entonces nota, antes de venir a Jesús, Él ya te sustentaba. Cuando Él se acercó a ti y naciste de nuevo, el Espíritu de Dios vino a morar en ti. Pero ahora el Señor te dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, es decir, en unidad, en armonía, Él está allí en medio de ellos. Por eso es que hay poder multiplicado en la oración de acuerdo. Lo que dice el verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración de acuerdo, cuando estamos en el mismo sentir, cuando hay unidad en el sentir, en el corazón, y estamos orando conforme a la voluntad del Padre, entonces esa oración de acuerdo, ese ponernos de acuerdo para hacer una petición delante del Señor, nos lleva a tener la respuesta. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso es que es tan importante que nosotros, cuando oremos, lo hagamos en unidad. Primero al sentir del corazón de Dios, oremos conforme a la palabra del Señor y nos podamos poner de acuerdo, porque la promesa es que será hecho por el Padre.
Pero además de eso, donde se congregan 2 o 3 en su nombre, Él promete estar en medio de ellos, en medio de ellos. Entonces, ¿por qué se hace difícil encontrarse con el Señor, buscar al Señor? Porque el corazón está enfocado en algo o en alguien distinto a Él. Porque el Señor anhela es que tú y yo nos encontremos con Él, que disfrutemos su presencia, que al estar junto a Él, su gloria repose sobre nuestras vidas. Por eso, si oramos y nos congregamos 2 o 3 en su nombre, estamos en armonía, Él va a manifestar su presencia. Por eso es que es muy importante lo que hemos insistido durante la semana, que haya unidad cuando nosotros nos congreguemos para adorar públicamente. Debe haber unidad. Por eso es que necesitamos aquietar el corazón delante de Él, porque yo debo honrar lo que está pasando alrededor. No puedo estar disperso, no puedo estar cazando pispirispis. No puedo estarlo haciendo. Porque si yo estoy en esa dimensión, estoy completamente desenfocado y no estoy honrando al Señor ni a los hermanos que se reunieron para encontrarse con el Señor. Por eso es que en los tiempos de adoración estamos adorando. En los tiempos de intercesión estamos intercediendo. Sí estamos. No podemos estar que todos adorando al Señor y tú leyendo la Biblia. No es el momento de leer. Hay otro momento para leer. Tampoco es el momento de chatear, ni de revisar el Facebook. No, porque tú tienes que tener respeto por el Señor y por los hermanos. Porque noten lo importante que es estar en armonía. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. O sea, hay unidad de propósito. Nos queremos encontrar contigo. Hay unidad en el sentir, en el corazón. Por eso cada vez que tú te congregues públicamente para una adoración pública, todo tu ser debe estar enfocado en el Señor. Debes luchar internamente delante del Señor hasta que todo tu ser esté conectado con Él. Porque debes aprender a honrar primeramente al Señor y a los hermanos. Tú necesitas tener respeto por los hermanos. Porque el Señor promete que si nos congregamos 2 o 3 en su nombre, Él estaría allí. Estaría manifestando su gloriosa presencia en medio de cada uno de nosotros. Así que este verso 20 es una invitación que el Señor nos hace a un nivel mayor de la manifestación de su presencia, a un nivel más profundo de su presencia. Por eso cada uno de nosotros necesita tener un profundo anhelo por la manifestación de su presencia. Cada vez que tú te congregues para una adoración pública, necesitas tener un profundo anhelo. Señor, quiero encontrarme contigo. Quiero disfrutar tu presencia. Quiero estar cerca de ti. Quiero centrar todo mi ser en ti. Y estar en unidad. A menos que tú estés cansado, que estés con un problema de columna lumbar, vas a estar sentado. Si los hermanos están de pie, tú vas a estar de pie. A menos que estés enfermo, pues ya que vas a firmar el testamento. Pero debes aprender a tener respeto por los hermanos. Si ellos están de pie, tú vas a honrar eso. No, ¿y qué? ¿Es que el Señor me escucha sentado? Sí, Él te escucha sentado. Pero por causa del respeto y del orden en la casa de Dios, si los hermanos están de pie, tú también. A menos que estés rematadamente enfermo. Se trata de unidad, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué tiene que ver el que me siente o el que me pare? La actitud de respeto por los hermanos. Ese es el asunto. ¿Sí está claro? Él te escucha sentado, obvio. ¿Se manifiesta tu vida sentado? Obvio que sí. Pero es por respeto. Porque estás buscando unidad en el sentir.
del pueblo de Dios, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Hay armonía, debe haber unidad en el sentir del corazón. ¿Estamos claros en eso? Entonces, si un día estás demasiado cansadito, tienes problemas, bueno, está bien, siéntate, pero no siempre. No es que yo me siento y punto, de malas. No, de malas no. Tienes que tener respeto. Respeto por la casa de Dios, respeto por el Señor y respeto por los hermanos. ¿Estamos claros en eso? Porque queremos unidad. Pero venga, ¿qué tiene que ver la unidad si yo estoy sentado parado? Respeto, ¿entiendes? Respeto. Simplemente la actitud de respetar, de tener honra por lo que está sucediendo y te conectas al fluir de Dios en el lugar. Es que a mi esposo no le gusta. Bueno, tú que sí eres más sencilla, más sensible, entonces tú te unes al Señor, al mover de Dios, y deja que tu esposito, pues el Señor le enseñe algún día. ¿Estamos claros? Porque vamos a honrar, es donde hay dos o tres congregados en mi nombre. Implica unidad, implica armonía. Porque queremos un incremento en la manifestación gloriosa de su presencia. Y ahí en medio de esa presencia, el Señor interactúa con cada uno de nosotros y va impartiendo a nuestro espíritu lo que cada uno necesite. Fortaleza, guía, paz, consuelo, pureza, santificación. Nos va conformando a la imagen de su bendito Hijo. Porque cuando tú estás adorando, no es solamente de tu corazón a Dios. Es que en ese momento tú estás tan dispuesto para el Señor que Él trae impartición siempre a tu espíritu, siempre. Siempre que tú adores, siempre, absolutamente siempre, que lograste conectarte con el Señor, siempre hay una impartición de su glorioso espíritu sobre tu vida, siempre. Si te lograste conectar, siempre hay impartición, absolutamente siempre. ¿Está claro? Por eso es que tú puedes llegar en ocasiones preocupado, angustiado, mal geniado, y te centras en Dios y recibes de Él. Recibes consuelo, recibes paz, recibes limpieza en la sangre. Por eso si tuviste un día pesado, malhumorado, chispeado, tú clamas la sangre del Cordero hasta ponerte en armonía con Él. Hasta que no haya nada que te impida estar enfocado en su gloriosa presencia. Estar enfocado en Él para que el Señor imparta sobre ti. Porque siempre que lo hagamos público, debe haber armonía. Lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la barba de Aarón, y desciende sobre las vestiduras. Todo ese aceite de la cabeza que es Cristo pasa a las barbas y a todo el resto de las vestiduras. Es decir, cubre todo el cuerpo. Es como el rocío de Hermón, porque allí envía el Señor bendición y ¿qué? Vida eterna. Bendición y vida eterna. En esos lugares de armonía es donde el Señor envía su bendición, su favor, su gracia y vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué envía el Señor? Envía su bendición, su favor a nosotros y trae más revelación de Él, más revelación de su gloria, más revelación de su bondad. Trae aspectos de su carácter a cada uno de nosotros. Por eso es absolutamente indispensable que nosotros procuremos la armonía, la unidad cuando nos congregamos. ¿Estamos claros en eso? Y por eso si el vecino está chateando, pues nosotros no podemos hacer nada. No podemos cargar el corazón. Oye, este desgraciado aquí es que chateando. No, cuidado. No, tú, bueno Señor, si esta personita no quiere, yo sí quiero. ¿Estamos claros?
pero no cargas tu corazón. Tú necesitas siempre tener tu corazón limpio para encontrarte con el Señor, para estar disfrutando intensamente de Él, de su gracia. Además, hemos insistido esta semana en el Salmo 22. ¿Recuerdan eso? Verso 3. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tú eres santo, tú habitas. Cuando el pueblo de Dios está encontrándose con Él, Él establece su trono de gracia y de misericordia en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es tan demasiado importante que siempre que te congregues a una adoración pública, tu corazón esté reposado y enfocado en Él, únicamente en Él, disfrutando su gracia, su bondad, para que haya un manifestar de su gloria, de su presencia en medio de nosotros. Ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Él establece su trono sobre la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros adoramos al Señor, lo que estamos haciendo es centrándonos únicamente en Él. Todo nuestro ser enfocado en Él, mirándolo, contemplándolo, disfrutando de su sublime gracia. Y Él manifiesta su presencia en medio de nosotros. Es la consecuencia de estar centrados verdaderamente. Y mientras le adoramos, sucede una cosa fantástica, sobrenatural. Y es que mientras le adoramos, vamos siendo conformados a la imagen de aquel a quien adoramos. Es lo más extraordinario que sucede. Por eso tú nunca más vas a volver a estar pensando tonterías mientras una adoración pública. No puedes hacerlo. Y vas a luchar en tu ser, si estás muy disperso, para que el Señor pueda traer reposo, como está escrito en el Salmo: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Busco que tú traigas consuelo, reposo a mis pensamientos. Porque mientras le adoramos, vamos siendo conformados a la sublime imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que entre más adoremos al Señor, más de su vida se arraiga en la nuestra, más de su carácter se instala en el nuestro. ¿Sí? Por eso es que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque ¿cuál es el sueño del Padre? Que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. ¿Cómo lo está haciendo el Padre? Conformando tu vida y mi vida a la imagen de su Hijo. Porque el sueño del Padre es ver al Hijo formado en cada uno de nosotros. Ese es el sueño del Padre. Que Cristo se vea en ti, que Cristo se vea en mí. Ese es el gran anhelo. Y por eso busca adoradores. Porque mediante la adoración, el Padre trae vida de su espíritu a nosotros. Y nos trae más y más y más y más de Cristo al corazón. Entonces necesitamos aprender a buscar al Señor en lo secreto para ser recompensados en lo público. Adorarlo en lo secreto para que en lo público Él se manifieste en favor de cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué tenemos que adorarlo? Si el Señor ya está en medio de nosotros, si Él es Emmanuel, si Él es Dios con nosotros, ¿por qué lo tenemos que adorar? Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid, esa palabra servid ahí también es adorar en el hebreo original. Servid al Señor con alegría.
venid ante su presencia con regocijo. Perdón, un pequeño paréntesis. Recuerden que cada vez que la Escritura habla de la presencia de Dios, no está hablando de un vientecito cálido, no está hablando de algo etéreo. Siempre que la Escritura habla de la presencia de Dios, está haciendo referencia al rostro de Dios. ¿Sí? Siempre. El Señor te bendiga y te guarde. ¿Sí? El Señor, ¿qué? ¿Qué dijeron? Tuvimos una pluriversión aquí. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué es lo que está declarando el Señor? Que ese es su anhelo. Señor, te bendiga y te guarde. Algo personal, cercano, íntimo, individual. Pero el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Decir que te puedas encontrar con Él. Cara a cara, rostro a rostro con el Señor. Contemplarlo a Él en la hermosura de su santidad. Por eso dice, venid ante su presencia, ante su rostro con regocijo. Lo que está diciendo el Salmo 100. Luego dice, reconoced que el Señor es Dios. Reconócelo. Al estar en su presencia, tienes que saber que Él es el sublime Dios, el todopoderoso Dios. Él nos hizo. Él es obra de sus manos. Él es el que sustenta tu cuerpo, tu ser. Tú fuiste creada por Él, por Jesús Santísimo. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, le pertenecemos a Él, porque Él nos compró al precio de su sangre. Y ovejas de su prado. Si somos ovejas de su prado, Él es nuestro buen pastor, ¿verdad? Luego dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Lo que mencionábamos esta semana de las puertas, ¿se acuerdan? En el Salmo 24. Alzaos puertas eternas, levantad vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Y cómo son esas puertas? Porque ama el Señor las puertas de Sión más que las moradas de Jacob. Esas puertas son adoración para el Señor, adoración continua. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, sublimemente bueno. Aún en medio de las circunstancias adversas, el enemigo va a tratar de minar esa profunda verdad. Mira, el pilar fundamental de la vida cristiana es la bondad de Dios. El pilar fundamental de tu fe en el Señor es que Dios es infinitamente bueno, gloriosamente bueno, a pesar de la aflicción. Y eso es lo que primero buscará el enemigo menoscabar. Sí, y si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó esto? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó aquello? Y si Dios es tan bueno. Porque si logra cuestionar el pilar fundamental de nuestra fe en el Señor, echa abajo todo lo demás. Destruye todo lo demás. Ese es el pilar fundamental, la bondad del Señor, lo bueno que es el Señor. Porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y esa última declaración y su verdad por todas las generaciones nos lleva a saber que el Señor, lo que habló hace 2000 años, es verdad hace 2000 años, es verdad hoy y será verdad en 1.000.000 de años. La palabra del Señor no cambia. No es que nosotros somos la generación, los millennials. Nosotros somos ya. Ustedes son los bisabuelitos, los tatarabuelitos, son uno. Nosotros somos los millennials. Entonces ahora nosotros pensamos diferente, vivimos diferente y tenemos que modernizar el evangelio. No. Su verdad permanece para siempre, por todas las generaciones. No es
los millennials los que van a decir cómo nos tenemos que mover delante del Señor. No, es su palabra. Nosotros adaptarnos a ella, vivir conforme lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿por qué tenemos que adorarlo si Él ya está presente? Porque el Señor es un Dios de orden y necesitamos acercarnos a Él con acción de gracias. Empezamos a acercarnos mirando todo el favor de Dios para nosotros, acciones de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Una de las formas en que puedes empezar a adorar cuando tu mente está dispersa es agradecerle al Señor por lo bueno que Él es, por lo bueno que ha hecho contigo. Entras por sus puertas con acción de gracias. Luego dice, por sus atrios con alabanza. ¿Cómo alabamos al Señor? Lo alabamos porque vemos aspectos de su carácter manifestado en favor de nosotros. Por ejemplo, su bondad, su perdón, su misericordia, su gracia. Alabamos a Dios por las cosas hermosas que Él hace en favor de nuestras vidas. Entramos agradeciéndole y luego le alabamos. Detrás de cada favor que Él nos manifiesta hay un aspecto de su carácter que Él revela. ¿Está claro? Tu proveedor, el que te perdona, el que te sustenta, el que te da nuevas fuerzas, el que te libra de tus debilidades, de tus enemigos. Das gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Pero detrás de lo que Él ha hecho hay un aspecto de su carácter que está siendo revelado. ¿Sí? Entonces, alabar a Dios es ser consciente de lo que Él está haciendo en favor tuyo. Y eso revela aspectos de su carácter. Entonces le agradeces a Dios porque Él es tu redentor. Señor, yo la embarré, pero de plano, Padre. Dije lo que no tenía que hacer. Hice lo que no tenía que hacer. Señor, perdóname. Ten misericordia. Lávame en el poder de tu sangre. Y entonces empiezas a alabar al Señor porque Él es tu redentor, tu justificador. En su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Si estamos claros, acciones de gracias, cosas que Él ha hecho en favor de nosotros. Pero todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros nos revela un aspecto de su carácter. Y entonces empezamos a centrarnos en Él. Por eso le vamos alabando. Pero luego dice, alabadle, bendecid su nombre. Y cuando tú empezaste solamente dando gracias, llegas a un punto donde estás delante de Él, en su misma presencia. Por eso dice, bendecid su nombre. Ya estás frente a Él, frente a su misma presencia. Es como si el Señor estableciese, si me permiten esta palabra, un protocolo santo para que tú vengas ante su gloriosa presencia. Acción de gracias, alabanza y luego adoración. Porque cuando bendices su nombre, lo que estás haciendo es adorándolo. Mira que al principio, acciones de gracias, estás mirándote a ti por lo que Él hizo en favor tuyo. Aun cuando le alabas por las obras de su bondad en favor tuyo, también está centrado en ti. Señor, gracias por la provisión, gracias por tu bondad, gracias por tu perdón. Todavía estás muy involucrado. Pero cuando vas a bendecir el nombre del Señor, ya tú desapareces de la escena. Y en el único en el que estás completamente enfocado es en Él. ¿Sí está claro? ¿Sí? Acciones de gracias tú, porque te bendijo. Alabanza todavía tú, porque Él se está revelando a tu vida. Pero en bendecir su nombre, en adorarlo, ya no eres tú. Ya no estás pensando en ti, sino únicamente en Él. Bendecid su nombre. Adorarle a Él, contemplando la hermosura de su santidad. Ahí ya te olvidaste de ti y estás viendo solo su grandeza, su bondad, que Él es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad por todas las generaciones. Entonces, la adoración es esa respuesta íntima del creyente a la manifestación de su presencia. Esa respuesta de tu corazón, que a veces son solo sollozos, solo contemplación.
solo estar absorto en su presencia, como anoche, por ejemplo, que estuvimos fue delante de Él en su bendita presencia. Y Él se manifiesta en medio de nosotros y entonces respondemos a Él. Respondemos a esa manifestación de su gracia, de su bondad. Es verdadera adoración. El Salmo está diciendo, bendecid su nombre. ¿Cómo magnificamos el nombre del Señor? ¿Cómo hacemos más grande su nombre? ¿Cómo se puede magnificar el nombre de Dios si ya es glorioso, si ya es magnífico? ¿Cómo bendecimos su nombre? Si el nombre de Dios es infinito, su naturaleza es infinita, gloriosamente infinita. ¿Cómo dice el salmista, bendecid su nombre? ¿Cómo magnificamos su nombre? Es imposible, amados, hacer a Dios más grande. Pero ¿por qué dice entonces el Salmo, bendecid su nombre? ¿A qué está haciendo referencia? Cuando nosotros adoramos a Dios en medio de una dificultad, de un conflicto, no estamos haciendo a Dios, por supuesto, más grande, sino que permitimos que su presencia se enfoque para esa situación particular que vivimos. No podemos magnificar su nombre, es decir, hacerlo más grande, porque es imposible. Ya Dios es infinitamente glorioso, infinitamente magnífico. Pero bendecir su nombre es que nosotros, al centrarnos en Él, en medio de las circunstancias que estemos viviendo, le permitimos a Dios revelar aspectos gloriosos de su grandeza en favor de nuestras vidas. Cuando el salmista está diciendo bendecid su nombre, por ejemplo, en un momento de dificultad, tú estás bendiciendo, adorando al Señor, magnifica su nombre. Pero magnificar su nombre no es que va a ser más grande, porque es imposible, sino que toda su presencia sublime y gloriosa se manifiesta en favor de tu vida en esa circunstancia. Y tú lo percibes. Sí, está claro. O sea que magnificar su nombre es que tú eres consciente, más consciente de la grandeza de Dios, de su poder, de su sublimidad. Eres más consciente. No es que hagas más grande el nombre de Dios, ¿está claro eso? No lo puedes hacer jamás, nunca más grande, nunca. Solo que tú sí eres más consciente de lo sublimemente glorioso que es Él. Eres tú quien eres más consciente. ¿Sí está claro? A eso se refiere. Bendecid su nombre, magnificar su nombre, glorificar su nombre. Y por eso entonces el Señor dice, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero no te puedes quedar ahí. Tienes que centrarte únicamente en Dios. Porque si te quedas solamente alabándolo a Él, por lo que Él ha hecho en favor de tu vida, ¿en quién todavía estás enfocado? En ti mismo. Y esa no es la idea. En la adoración, la idea es que tú y yo estemos totalmente enfocados solo en Él. Solo en Él. No en nosotros, sino en Él. En Él. Única y exclusivamente en la bendita y gloriosa presencia del Señor. Entonces, si nos enfocamos en Él, estamos enfocados es en su rostro, en encontrarnos con Él. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, como dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. El salmista está parafraseando la bendición sacerdotal de número 6, 22 en adelante. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo nos enfocamos en el Señor a adorarle y a disfrutar su presencia, Él resplandece sobre nuestras vidas con el propósito de que los lugares donde Él nos permita estar sean impactados por su presencia a través de nosotros.
Adorar no es simplemente porque tú necesitas hacerlo, porque el Padre busca a sus adoradores. Mientras tú adoras a Dios, Él imparte de su vida para que en el trabajo tú seas una expresión de su amor, para que en la universidad tú seas una expresión de su presencia, para que en tu familia tú seas una expresión de su gloria. Por eso es necesario permanecer conscientes del Señor permanentemente. Cuando tú dejas la conciencia de Dios, usualmente la embarras. Yo también. Cuando eres consciente de ti y no del Señor, la vas a embarrar. Entonces te sientes despreciado, te sientes humillado. Y es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo, que me trata así como tan simplemente, como así, tan despalomadamente. La embarras. ¿Sí? ¿Y por qué me está hablando así? Cálmese, guarda el machete. Cálmese. Cada vez que nos centramos en nosotros, la embarramos. Por eso permanentemente debemos ser conscientes del Señor. Como dice el Salmo 139, el Señor es absolutamente consciente de ti permanentemente, de nosotros. No ha subido la palabra a nuestra mente y Dios ya la conoce. No hemos dicho la palabra y Dios ya la sabe. Y el salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es decir, tú eres absolutamente consciente de mí. Dame la gracia de ser completamente consciente de ti. Cuando eres consciente del Señor y no tanto de ti, donde vas, bendices. Donde vas, eres una persona que irradia la presencia de Dios. Como cuando Pedro sencillamente iba a la oración, al templo, se reunían. Iba pasando y la gente empezó a notar que irradiaba una presencia. Y empezaron a poner los enfermos ahí. Y cuando Pedro pasaba, era la presencia de Dios en su vida y ellos iban siendo sanados. Imagínate eso. Al nivel donde el Señor nos puede llevar. A ser personas de bendición en todo lugar. Pero hay que creer que eso es posible. Hay que creerlo. Solo Pedro pasaba desprevenidamente cuando la gente empezó a darse cuenta. Uy, cuando este man pasa, algo poderoso sucede. Y dice la escritura ahí en Hechos 5 que de otros lugares traían los enfermos para que por lo menos cuando él pasara, la sombra de Pedro pasara sobre ellos y eran sanados. Pero obviamente no era la sombra, era la presencia de Dios que él irradiaba. Y buscaban el momento cuando él cruzaba y la gente era sana. Imagínate eso, o sea, es muy poderoso y eso es real para tu vida y para mí. Si Dios lo hizo con Pedro, ¿calificas tú? Obvio. Esa es la esperanza. Es hermoso pensar en la escritura de esa manera. Señor, si lo hiciste con Pedro, yo también califico. Soy tan embarrada o más que él. Así que califico, Señor. ¿Sí? No por nuestras capacidades, ¿verdad? Sino por confiar completamente en Él. Entonces estamos delante de Él y Él va llenando nuestras vidas con el propósito de que sea conocido en la tierra su camino. ¿Cuál es el camino del Padre? Jesús. Y en toda la tierra su salvación. O sea, la presencia de Dios no es simplemente para que tú, ay, es que yo siento un fresquito así como un, ay, tan rico, me siento tan bien. Sí, fantástico, porque en su presencia hay plenitud de gozo, pero ser lleno de la presencia de Dios es con un sublime propósito. Y es que las personas a tu alrededor lo conozcan a Él, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Y luego el mismo Salmo 67 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Cómo van a alabar los pueblos al Señor? ¿Cómo lo van a adorar? A través de hombres y mujeres portadores de su presencia. Pero hay que aprender a tener cuidado, respeto por la presencia. Hay que ser cuidadoso. Los novios no pueden ser manilargos y las novias dejarse manosear como bobas.
No, tú tienes que tener respeto por la presencia de Dios. Oye, pulpo, cálmate. ¿Cómo te ocurre? Tú vuelves a poner tu mano donde no debes y te la mocho. Olvídate. No, pero es que tú me gustas, me atraes. Bueno, un altar y todo se soluciona. Pero mujeres bien fáciles y tipos bien pulpos. La combinación perfecta para estar en pecado. No. Santidad. Santidad. Tú tienes que honrar la presencia de Dios. La presencia de Dios. Debes tener respeto para que el Señor se manifieste. Tienes que guardar la vida en integridad. Porque imagínate tú dejándote manosear y luego levantar las manos. Y tú manoseando y levantando las manos. No, la Biblia dice que tú debes levantar manos santas, sin ira ni contienda. ¿Sí? Santas. No puede haber nada que esté interfiriendo, manchando la comunión con el Señor. Ay, no, pero es que pronto nos vamos a casar. Bueno, espere, aguante. No puede estar haciendo necedad. Y ustedes, mujeres, no pueden estar permitiendo que el tipo esté pasado de nota. Dicen, oye, no, ¿cómo se te ocurre? Vamos a ofender a Dios, Pero a veces la mujercita ahí todas fáciles, no quiero usar otro término si no es suavecito. No, tú no puedes ser fácil, mujer. No, definitivamente no. Pero una niña que se deja dar besos odontológicos, bien apasionados, pues ¿cómo no va a despertar cosas en el pulpo? Obvio, no es de palo, no es de acero como esto. No. Y tú bien ahí, no. Oye, pero calma, pero mi amor, y aquí para allá y tal cosa. Y qué presencia, ¿cuál presencia de Dios en tanto pecado, en tanta lascivia? No puede haber presencia de Dios. Nuestras niñas tienen que ser niñas santas, limpias, santas, están los labios. Besito en la frente, suficiente para no despertar al monstruo. Besito en la mejillita y suavecito, porque si no, así como un colibricito y ya. Porque si no vas a despertar cosas necias. Si tú quieres presencia de Dios, tienes que vivir en pureza, en santidad. Porque eso es lo que dice el Salmo 24. ¿Quién va a subir al monte del Señor? ¿Quién estará en su misma presencia? El limpio de manos. Y eso implica muchas cosas. Y el puro de corazón. ¿Sí estamos? Así que si quieres presencia de Dios, necesitas cultivar una relación de pureza, de santidad. Y lidiar con situaciones. Guardarte. No tienes que visitar tu novia cuando ella está sola. No es que ella vive sola en un aparta estudio. Oye, ¿qué haces allá? No, que yo le ayudo a hacer las tareas. Oye, pronto termina haciendo otra tarea. Y la presencia de Dios no va a estar ahí. ¿Sí? Debes guardarte. Porque el Señor anhela ser honrado. El Señor anhela que su pueblo lo glorifique verdaderamente. Y que aprecie su presencia más que todo en su vida. Que anhele esa presencia. Ese es el pueblo que va a ver la gloria de Dios. Entonces la presencia de Dios no es algo abstracto. No es que, ay, sí, yo vi como un humo así que entró. No. La presencia de Dios es el rostro de Dios. Es el mismo. Es encontrarnos cara a cara con el Dios Todopoderoso, cuyo anhelo es estar contigo. Y cuando tú empiezas a percibirlo, tu anhelo es estar junto a Él. Por eso, la presencia manifiesta de Dios es la manifestación del rostro de Dios en medio de su pueblo. Esa es la manifestación de la presencia de Dios. El rostro de Dios mirándonos, contemplándonos, encontrándonos con Él, conociendo
su carácter, su gloria, su poder, su grandeza, y revelando toda su bondad en favor de nosotros. Segundo libro de Samuel. Capítulo 6. David tiene el deseo en su corazón de trasladar el arca de donde se encuentra. El arca era la figura de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Era la figura de Dios mismo con ellos. Y entonces él recordó que cuando los filisteos habían tomado el arca y el Señor trajo juicio sobre ellos en los días de Elí, devolvieron el arca tirada por unos bueyes. Y entonces David quiere traer el arca y copia el modelo de los filisteos. Colocó el arca sobre una carreta tirada por bueyes. Y empezaron todos a danzar, a celebrar. E iban dos sacerdotes donde había estado el arca, delante y detrás del arca. Llegaron a un lugar y el arca tropezó, los bueyes tropezaron y el arca va a caerse. Entonces Usa, para no dejar caer el arca, le puso la mano para que supuestamente no se cayera. E inmediatamente el Señor lo fulminó. Cayó muerto ahí. Y todo lo que era una celebración se convirtió en un velorio. Y David tuvo demasiado temor de tomar el arca para llevarlo a su casa, al lugar que había preparado. Y tomaron el arca y la llevaron a casa de Obed-Edom. Y ese día, lo que era una celebración nacional se convirtió en un velorio nacional. Y David quedó aterrado. Pero pasaron unos meses y le vinieron al informe a David, le trajeron el informe de que por causa del arca Dios había bendecido la casa de Obed-Edom. Había bendecido a él y a toda su casa. Entonces lo que hace David es hacer las cosas luego a la manera del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Que la presencia de Dios siempre debe ser llevada por sacerdotes. Fue el diseño de Dios desde que les permitió en los días de Moisés crear el arca y el Señor reposar allí. La presencia de Dios no va a reposar sobre máquinas inventadas por hombres. No va a reposar sobre estrategias humanas, sobre instituciones, organizaciones. La presencia de Dios siempre va a manifestarse sobre sus sacerdotes, siempre. Ese es el anhelo de Dios. No sobre un esfuerzo humano, sobre una estrategia humana. Siempre la presencia de Dios estará sobre los hombros de los sacerdotes. Y tú dirás, bueno, pero yo no soy sacerdote, yo no califico. La Escritura dice que en 1 de Pedro 2, que nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que el propósito de ser portadores de la gloria de Dios, la presencia de Dios, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, manifestar la gloria de aquel que nos ha llamado completamente a su presencia. En ese momento allí en 2 de Samuel, ellos cometieron ese terrible error al no hacer las cosas conforme a la dirección de Dios, y vino la muerte por tratar de manejar la presencia de Dios, por tratar de manipularla,
por tratar de manejarla. La presencia de Dios jamás va a ser manipulada, jamás va a ser manejada para nuestro beneficio o nuestra gloria o nuestro control. No, nosotros sencillamente somos portadores de su presencia, no para manipular a Dios, no para tratar de controlar las cosas de Dios, no para tratar de manejar a Dios, como ese día sucedió. Nosotros solamente somos portadores de su presencia para que Él guíe nuestras vidas, para que Él nos oriente, para que Él nos conduzca, para que Él nos dirija momento a momento. Y el Señor, dije ahí señaladitos Samuel 6, y vaya a Ezequiel, en el capítulo 44. Y lea esta declaración, verso 15. Mas los sacerdotes, Ezequiel 44, 15, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahvé el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, las que aparecen también en Apocalipsis. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Y uno dice, Señor, ¿cómo así que no pueden sudar? ¿Por qué eso tan extraño? Lo que el Señor está diciendo es que aquellos que somos sacerdotes, ¿quiénes somos sacerdotes aquí? Todos nosotros. Si hemos nacido de nuevo, somos sus sacerdotes. Es decir, portadores de su presencia. Y al ser sus sacerdotes, nosotros no vamos a hacer buenas obras, esfuerzos humanos para tratar de traer la gloria de Dios. Por eso dice, no van a usar nada que los haga sudar, nada que provenga de la carne, nada que provenga del esfuerzo humano. No es que yo sé que cuando cantamos esta canción, inmediatamente todo el mundo a llorar. No es la canción, ¿está claro? Es su presencia. No, hagamos esto. Yo sé que si hacemos esto, esto siempre me ha funcionado. No, esos son esfuerzos humanos. Eso es un sudor humano. Y en su presencia, para ministrar su presencia, no hay esfuerzos humanos. Por eso cuando el Señor vio que ellos estaban portando el arca en una máquina humana, la recibió esa primera vez porque eran filisteos, estaban devolviendo el arca. No era el pueblo de Dios. Pero cuando David quiso hacer lo mismo, vino muerte y se convirtió en un velorio. No son esfuerzos humanos. No es tu propia capacidad. No es que yo soy una persona muy elocuente. Déjemelo a mí. Yo hablo con una persona y verá que ahí mismo ya. El problema se soluciona. Cuando tú hablas en eso, en esa manera, tienes sudor que te hace heder. Sudor que te hace heder. Que a Dios no le gusta. No son esfuerzos humanos. No es que yo sé, déjemelo a mí, verá que yo sé cómo saco ese permiso. Yo lo sé. No, déjeme a mí, yo hablo con él. Yo sé. No, todo ese tipo de manipulación que tú quieres dar es ofensivo para Dios. Porque si vamos a ministrar al Señor, nos vamos a acercar ante Él, no con manipulación, no con el hecho de que, es que yo sé que yo me arrodillo acá, pongo esa canción y ahí mismo la presencia de Dios se derrama. No porque ni es el lugar ni la canción. ¿Sí está claro? No son esfuerzos humanos.
Es la presencia de Dios manifestándose en mi vida para la gloria de su nombre. No es tu propia capacidad. No son tus esfuerzos vanos. Es la gracia de Dios en nosotros. Por eso nuestras buenas obras, nuestros esfuerzos humanos están prohibidos en la presencia de Dios. Están prohibidos. Porque siempre dependemos es de su gracia. Y gracia y más gracia y gracia sobre gracia. No, es que yo soy súper amigo de Tabio. Súper amigo. Yo le digo cualquier cosa y ya. Y tú pones la confianza en Tabio. Y sabes, el Señor luego te dice, no va a pasar nada, ni te va a atender siquiera. Ni te va a atender. Porque nosotros no vamos a hacer esfuerzos humanos y a confiar en algo que sea humano. Todo es la gracia soberana del Dios Todopoderoso. Todo es su gracia. Todo es su bondad. No es que mira, yo hablo con una persona que ya, mañana el lunes empieza a trabajar. Hemos tenido personas así, que supuestamente ya, que porque el duro de los duros dijo, y nunca. Porque cuando uno pone su confianza en algo que no sea el Señor, entonces el Señor derriba eso. Es confiar únicamente en Él. No son esfuerzos humanos. ¿Sí está claro? Nada que provenga de tu carne en la presencia de Dios es grato. Nada. ¿Está claro eso? Entonces, cuando todo ese día estaban participando supuestamente una adoración tremenda y maravillosa, de un momento a otro, la muerte llegó. Todo el mundo quedó aterrado. Porque no son esfuerzos humanos. No es nuestra capacidad. Había un deseo correcto, pero realizado de la manera incorrecta. El anhelo de David era que el arca, la presencia de Dios estuviera ahí. Ese era un legítimo deseo, ¿verdad? Pero la manera en la que él quería traer la presencia de Dios era incorrecta. Nosotros anhelamos la presencia de Dios aquí, en nuestra congregación, nuestra ciudad. Pero eso no, la presencia de Dios no se va a manifestar haciendo locuras y tonterías. No que hagamos un show para los jóvenes. Hagamos un show como en una iglesia allá en Estados Unidos. Hicieron un show con unos strippers. El video está ahí. No estoy mintiendo. Una iglesia hiper famosa e hiper grande. Y un tipo ahí con unos chorcitos ahí así, con guitarra y todo cantando. Y las viejas ahí enloquecidas. Imagínate la unción ahí. Unción de stripper. No, eso es abominable delante del Señor. Hay lugares donde hacen pasarelas y en el púlpito hacen mujeres ahí que enseñándoles a cómo vestirse y yo no sé qué, y cenas glamurosas y con modelos ahí en el púlpito. Es asqueroso, es abominable delante de la presencia de Dios. Que un congreso de mujeres termina con un desfile de modas. Oye, son esfuerzos de la carne. Es carne sudando ahí para manifestar supuestamente la gloria de Dios. Eso siempre va a producir muerte, absolutamente siempre. Que vamos a traer humo y luces y el humo así, eso va a simular la gloria de Dios. Todo el mundo va a estar feliz ahí con el humo. ¿Cómo así? Lo que es de la carne, carne es. No, que vamos a hacer una noche vamos a hacer un desfile de modas y ahí en medio del desfile las vías iba a decir es que en pelota, pero no puedo. En medio de las mujeres ahí semidesnudas tiramos un mensaje de evangelismo y eso da poder. La carne produce muerte. La carne es carne. Si estamos.
Nada que haga sudar, nada que venga de nuestra carne en la presencia de Dios es grato. Nada, absolutamente nada. Ningún esfuerzo humano. Es confiar en el Señor, es buscar gloriosamente su presencia. Ese día entonces, no, todos felices, el arca y los bueyes tirando el arca. Pero se tropieza, llegó a un lugar y hay un tropiezo. Y el arca va a irse al piso. Y este hombre dijo, no, se va a caer esta cosa. Como si Dios necesitara quien lo sostuviera. Se va a caer esta cosa. Pensaban que estaban moviendo un mueble, un cajón. Y pone la mano ahí, instantáneamente cayó muerto. ¿Tú te imaginas la reacción de todo el mundo? Digo, esta cosa, ¿qué es esto entonces? Porque estaban tratando la figura de la presencia de Dios como si fuera un objeto, una cosa. Y cuando el tipo le mete la mano, el Señor lo fulminó ahí. A Usa, cayó muerto en el lugar. Claro, todo el mundo aterrado. Porque el Señor no está esperando esos esfuerzos. Que hagamos luces para los jóvenes, para que ellos sientan como que están en la unción del Señor, y hagamos strober y cosas, y que sea la ola para allá, para acá, y para que ellos se emocionen y salten. Y eso es la gloria de Dios, esa es la presencia de Dios. No, lo que es la carne, carne es. ¿Cómo vamos a simular una discoteca? La discoteca es del infierno, punto. Las cosas de Dios son sagradas, son santas, son limpias. Y no vamos a contaminar lo santo con lo profano. Algo limpio en la presencia del Señor. Vuelvan allá a 2 de Samuel 6. Pero luego ya que le dan ese reporte a David, entonces él le pidió que a los sacerdotes que, miren lo que dice el verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, de la presencia de Dios. Si en tu casa la presencia de Dios se manifiesta, todo será bendecido. Todo, absolutamente todo. Trae la presencia de Dios a tu casa y todo será bendecido. Como en el caso de Obed-edom. Entonces fue David y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y estaba David vestido con un efod de ¿qué? ¿Cómo dicen los sacerdotes allá en Ezequiel? Tenían que estar vestidos de lino. Apocalipsis habla que el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, una vida de integridad, de rectitud en la presencia del Señor. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado, con ironía, y las mujeres saben de esto, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las crías de su siervo, como se descubre, imagínate esta que va a decir, sin decoro un cualquiera. O sea, quedaste como un cualquiera ahí. Tú eres rey. ¿Cómo te ocurre hacer semejante desparpajo? Danzar ahí como cualquiera, como un cualquiera. Mira eso, la expresión es tremenda. Sin decoro un
como se descubre sin decoro un cualquiera, el rey, que un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe. Porque acuérdense que Mical era hija ¿de quién? De Saúl. Y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Noten eso. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical menospreció la adoración y fue estéril hasta el día de su muerte. La religiosidad y el temor al qué dirán son puestas como enemigas de la verdadera adoración. Cuando tú en un momento dado sientes levantar tus manos y dices: ay, pero es que está el niño ahí que me gusta, que va a decir donde me ve así como, ay no, mejor las guardo acá. Y cuando tú te privas de adorar al Señor por el temor al que dirán, por el temor al que pensarán de ti, entonces en tu corazón se está concibiendo una esterilidad que puede estar presente hasta el día de la muerte. Es demasiado serio. ¿Y qué tal yo danzar? Yo no, yo soy una persona muy quieta, muy puestecita, muy linda. Yo no soy así de extravagancias y de cosas. Si no eres extravagante por temor al que dirán, entonces estás concibiendo un corazón estéril. Porque piensa en esto. Cuando estás en el mundo, ibas a una discoteca y eras así puestecito. ¿Así eras? Y entonces ahora en el Señor, ay sí, no, qué vergüenza, no, qué tal, no. ¿Qué van a pensar de mí? Si tú bailabas afuera hasta el himno nacional, y entonces aquí ya delante de Dios, ya qué pena. Oye, no, yo soy muy... Estás concibiendo esterilidad en tu corazón. El temor al que dirán te hace estéril. Entonces, si tú fuiste del mundo y bailaste allá como un trompo, saltaste como en un saltarín, y ahora vienes al Señor y está puesto acá, no, qué pena, qué oso. Estás concibiendo esterilidad en el corazón. Si brincaste en una discoteca y te da temor hacerlo aquí, por el miedo al que dirán, tu corazón está volviéndose estéril. No porque no dances, sino porque el temor al que dirán te paraliza, te impide manifestar con toda libertad la gloria que el Señor merece. No, es que yo no. Ay, no, qué oso, qué tal, no. Están mis amistades, tú sabes, la reputación. ¿El qué pensarán? ¿Qué dirán de mí? Cada vez que hagas eso, acuérdate de Mical, fue estéril hasta el día de su muerte. Entonces, si tú quieres arrodillarte y dices: ay, no, qué miedo, qué pena,
¿Qué van a decir? ¿Quieres llorar? Y dice, ay no, se me corre la pestañina. Estás enfocada, mujer, en cosas que no son importantes. Y si yo lloro y lloro, ¿qué van a decir? Que es que estoy en pecado. La gente ¿cómo es? No, yo prefiero llorar solo. David dijo, aún me haré más vil que esta vez. Si es necesario humillarme más, lo voy a hacer es delante del Señor. No me importa lo que nadie vaya a pensar. No me importa lo que nadie vaya a decir. Si tengo que llorar, lloro. Y lloro con lágrimas en los ojos, lágrimas en la nariz, todo. No importa. ¿Está claro eso? O sea, esto no implica que tú vayas a ser una persona temeraria y loca, pues, que empieces a alzar y a darle golpes a la gente. No estoy hablando de eso. No. Estoy hablando de que tú puedes adorar al Señor con toda la libertad, sin hacerle daño a nadie. Pero si fuiste un saltarín, una saltarina, en una discoteca y delante de Dios tienes vergüenza, estás concibiendo esterilidad en tu corazón. Ay no, es que mira mi pulcritud. Cuando estás ahí en una discoteca, ¿eras pulcra, mujer? ¿Eras tan pulcro, hombre? No. La discoteca era azotar baldosa. Y delante del Señor ya tienes pulcritud. No, olvídate eso. Si algo no haces en la presencia del Señor por temor al que dirán, estás concibiendo esterilidad en tu corazón. Y al concebir esterilidad, el problema es que no das a luz la vida del hijo de la promesa, que ese es el problema. O sea, el problema no es si saltas o no saltas. El problema es cuál es la consecuencia de no hacerlo por temor al que dirán, por temor al que pensarán. Ay, venga, y si lloro, la gente empieza a decir que es que estoy en pecado, que quién sabe qué cosas tendré. ¿Y qué? Llora. Lo haces para Dios, punto. Y si el vecino piensa que estás tostado, bueno, allá él. Sí estamos. Pero si tú te privas, insisto en este pensamiento, si te privas de expresarle a Dios libremente el sentir de tu corazón por el temor al que dirán, estás concibiendo esterilidad. Ay no, qué pena, qué oso. Ay no, qué tal. Ay, no me ponga a hacer eso, pastor. Me le ocurre. No. Búsquese otro. Soy una persona muy respetable, muy respetuosa, muy quietecita. No, es para el Señor. Y si es para el Señor, lo hacemos desde las entrañas, para la gloria de su nombre. Es para Él, únicamente para Él. Solo para Él. Y por Él, lo que sea, de verdad, por un ser tan sublime como Dios. Que sea, lo que haya que hacer, lo que Él quiera que hagamos. Si es necesario humillarnos cada vez más por el Señor, lo hacemos. Pero esa mujer, la que tenía que estar unida a David, diciendo que hermoso es la presencia de Dios, a ella no le importó la presencia de Dios, a ella le importó qué estarían pensando del rey. Y cómo ella, la esposa de ese man, estaba quedando. ¿Sí te das cuenta? Oye, ¿cómo me hiciste quedar a mí? A mí. Así quedaste como un cualquiera delante de las criadas. Y él con una palabra tremenda le dice, no, es que lo hice fue delante del Señor que me escogió a mí en lugar de la casa de tu padre para hacerme príncipe sobre este pueblo. Lo hice para Él. Y te digo una cosa, Micalita, si me toca humillarme más delante de Dios, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y esa debe ser tu actitud. Porque Dios está levantando es el tabernáculo caído de David. Gente apasionada por su presencia.
Gente que está loca por estar con Él, por disfrutar de su inmenso amor, de su inmensa misericordia, de su inmensa bondad. Por eso tú y yo necesitamos sacar los conceptos teológicos y empezar a experimentar su gloriosa presencia. Y eso no fue un esfuerzo. Él estaba vestido de lino y estaba danzando. Y era una procesión que duró tiempo, porque eran kilómetros los que tenían que atravesar. Pero no le importó. Era maravillado de que el Señor quisiera estar en medio de ellos. A Mical no le importó ni 5 la presencia de Dios. Le importó el qué dirán, el qué pensarán. En esos aspectos de religiosidad, el qué dirán se convierte en un sustituto de la verdadera adoración. La religiosidad desprecia la verdadera adoración. Y nosotros hemos sido llamados a disfrutar de su presencia y a estar delante de Él, derramando nuestro corazón. No importa lo que la gente pueda pensar. Elí tuvo a Ana por una mujer ebria, ¿se acuerdan? Porque ella estaba ahí, le dijo: oye, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Si no tengas a tu sierva por una mujer impía, sino porque por la congoja de corazón, yo estoy derramando mi alma delante de Él. A ella no le importó cómo lucía afuera. Ella supo derramar su corazón, y como consecuencia Dios quitó la esterilidad de ella, ¿te acuerdas? Dios quitó la esterilidad, le dio un hijo y luego le dio otros para la gloria de su nombre. Entonces, si tú criticas a otra persona por la manera en la que ella expresa su adoración a Dios, estás concibiendo esterilidad. Ten cuidado con eso. Y esta persona, ¿para qué levanta tanto las manos? No alcanzará. No importa, no, porque haces fuerza, no son tus manos, es el vecino, déjalo. Y esta persona que mira y que se arrodilla y que llora, la persona debe ser muy pecadora. Como yo, todo el tiempo llorando. Tú no te metas con la forma en que una persona se relaciona con Dios. No critiques a nadie. Sé espontáneo ante su presencia y maravíllate cada día de poder contemplar su gloria. Entonces, si para ti es difícil conectar tu corazón con Dios, recuerda, el Señor, antes de que tú vinieras a Él, ya te sustentaba. Cuando entregaste tu corazón a Él, vino el Espíritu de Dios y te hizo su templo. Cuando te congregas con otros hermanos en armonía, Él está en medio. Cuando adoras a Dios de todo corazón, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando estás en su presencia, no vas a hacer esfuerzos humanos, locos. Sencillamente conectas tu corazón con Dios. Así que no hay razón por la que tú digas que se te hace difícil buscar al Señor. No hay razón. No existe ninguna razón, a menos que tu corazón no esté enfocado en Dios. Ese es el único problema de no conectar con Dios. El único problema está en el corazón. Porque como empezamos con el Salmo 119, dice: yo te busco con todo el corazón. Estoy buscándote a ti. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Es decir, cada vez que haya una adoración pública, busca al Señor y ponte en armonía con los hermanos. Ponte en armonía. No estás en tu cuento, ponte en armonía, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, hay armonía, hay unidad. Él está ahí. Él está ahí. Entonces no hay razón para que tú no percibas a Dios. No existe una razón válida. ¿Está claro? Para que nada impida que tú disfrutes de su presencia. Centra tu corazón en Él. Padre, estamos agradecidos, Dios omnipotente y sublime Salvador,
por la hermosa oportunidad que por el poder de la sangre de Jesús nos das. Bendito Dios de la gloria, de acercarnos al trono de la gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, a entender qué es buscarte con todo el corazón. Porque si lo hacemos de esa manera, tú prometiste que te íbamos a hallar. Danos la gracia de que cada vez que dispongamos nuestro ser para buscarte, nos aquietemos de tal forma que nos encontremos contigo y disfrutemos intensamente de ti, de tu gloriosa provisión. Por tu bendita gracia, Padre, permítenos aquietar nuestro corazón y disfrutar de esa sublime provisión. Disfrutar de esa sublime provisión, Señor. Jamás manipularemos tu presencia. Jamás controlaremos tu presencia. Jamás, bendito Dios de la gloria, con métodos humanos atraeremos tu presencia. Con estrategias humanas, oh Dios de la gloria. Solo corazones rendidos y maravillados, corazones extasiados delante de ti, corazones contemplando tu sublime gloria, tu sublime gracia. Bendito Dios omnipotente. Por eso ayúdanos a enfocar todo nuestro ser en ti, únicamente en ti, bendito Dios de la gloria, para que mientras te contemplamos, tu gloria reposa sobre nosotros. Tu gloria viene sobre nuestras vidas, oh Dios de los cielos, para que en esta ciudad, en esta nación sea conocido tu camino, y en toda ella el poder de tu salvación, para que te alabe todos los moradores de Manizales, todos los moradores de Colombia, te alaben, te adoren, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, bendito Dios omnipotente, y a disfrutar de ti, de tu sublime provisión, Padre de gloria, Padre sublime y eterno. Bendito Dios de los cielos, bendícenos, cúbrenos y guárdanos en tu sublime presencia. Bendito Dios de la gloria, bendito Dios y Rey celestial.